Bueno, y les recordamos que tenemos Twitter, tenemos hashtag, y bueno, aquí como tenemos el estreno, ¿cómo es que se llama nuestro nuevo amigo de los controles? Pedro Reyes. Bueno, Pedro, como se está luciendo ahí tratando de tener todo el control del asunto, vamos a esperar a que nos dispare entonces el comentario. Participa con la etiqueta #Propuesta Crítica. Ok, entonces con el numeral Propuesta Crítica pueden compartir con nosotros comentarios en relación con el programa. Continuamos entonces con Annalisa Osorio y bueno, quedamos un poco pendientes, Annalisa, de entender cómo ves tú el caso de los sobrinos de Cilia Flores y bueno, y pasar también un poco al análisis en el contexto general de lo que está sucediendo en el país. Bueno, en primer lugar, bueno, buenos días a todas y a todos escuchan. Bueno, fíjate, a nadie se le puede acusar, digamos, porque tenga una oveja negra en su familia, ¿verdad? Porque eso puede ser que todas las familias puedan tener su oveja negra, ¿no? Lo que aquí es más grave es que las ovejitas negras estaban utilizando recursos del Estado. Y entonces uno ahí pregunta, bueno, ¿quién los autorizó? Cómo pueden usar el avión presidencial, cómo pueden usar la rampa 4, porque pudieran decir, bueno, es que eran para otra cosa, pero es que para ninguna cosa podía ser, o sea, para ninguna cosa, y mucho menos para un asunto absolutamente delincuencial, pues, delictivo. De manera que es preocupante porque aquí hay una especie de complicidad, pudiéramos decir, ¿no? Entonces es muy preocupante y bueno, y además en los Estados Unidos no van a tener paz con la miseria, ¿no? O sea, realmente ahí va a ser dura la cuestión. Uno lamenta, o sea, yo por supuesto no me alegro de una situación como esta, ¿no? O sea, uno lamenta que efectivamente jóvenes de cualquier naturaleza se dediquen a este ¿cómo diríamos? ¿No? Flagelo, delito. Sí, a este delito que además es tan dañino porque el traficar con droga y cocaína es realmente llevar un veneno incluso a la juventud del país, de nuestro país. O sea, es como contribuir al deterioro de nuestra juventud y eso es sumamente grave, ¿no? Y por otra parte, estos muchachos no tener un mínimo de noción o respeto pues a lo que significa incluso formar parte de la familia presidencial, o sea que es sumamente grave. O sea, yo creo que aquí hay como unos agravantes a esta situación, ¿no? Y por otra parte uno lamenta que no se haya dado una declaración no explicativa, porque realmente no hay nada que explicar. Claro. Sino más bien condenatoria, porque realmente a mí un sobrino eso, hace algo en mi casa, eso, y yo no lo voy a apoyar, no lo voy a respaldar. En todo caso, uno tiene que tener muy claro los principios y en este sentido, ojalá que tanto el presidente o la primera dama declararan en función de deslindarse totalmente de una situación como esta y dar algunas explicaciones porque estos jóvenes están usando el avión presidencial, porque cómo podían llegar allí a la rampa 4, o sea, esas debían ser explicaciones que el país merece y tiene derecho a saber por parte, digamos, de la pareja presidencial. Irónicamente, Ana, lo que sucedió al día siguiente de la declaratoria de condena es que el presidente Maduro y su esposa Cilia Flores, la diputada Cilia Flores, salieron bailando, ¿no? Entonces también es un poco el cinismo que representan las imágenes sobre las cuales se desarrolla la dinámica del asunto, pero en todo caso siempre habrá la posibilidad de que efectivamente hoy quizás en el programa del presidente Maduro que tiene en Radio Miraflores, pues tengamos la expectativa de que haya algún tipo de declaratoria en relación con esto, como tú dices muy bien, deslindándose, pero además también solicitando, creo que a ver, lo decía yo un poco en estos días,
en una situación de mayor seriedad política, o cualquier funcionario público que se encuentre en esta situación debería retirarse de su cargo para abrir paso a una investigación. Ahora, supongamos que como presidente de la República no renuncia, pero sí por lo menos una convocatoria a una investigación pública que difícilmente no vaya a estar sesgada porque es contra el presidente de la República, pero que por lo menos conserve alguna forma. En ese sentido sería importante porque por más que los delitos no se hicieron en Venezuela, pues eran venezolanos los que estaban involucrados en esto. Pero Ana, cuéntanos un poco ahora en tu función de ser parte de la plataforma de la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y un poco en el contexto de lo que estamos viviendo hoy desde el punto de vista político en relación con el diálogo, que ya parece no ser tan diálogo, porque si ya hay unos acuerdos, ya no es diálogo, es una negociación que se está desarrollando entre actores de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno. ¿Cómo estás viendo tú en el marco de ese diálogo lo que está sucediendo hoy en el país? Bueno, fíjate, hay algunos aspectos que uno pudiera decir que hay como ciertas contradicciones, ¿no? Porque por una parte se hace el diálogo, pero por otra parte uno también visualiza día a día cómo la situación del país se va haciendo cada vez más crítica, más difícil, la importación masiva, por ejemplo, de alimentos que se producen en el país. Entonces uno se pregunta ¿por qué el país, por qué el Estado no está apoyando, digamos, a la producción nacional, o qué es lo que está pasando? O sea, aquí precisamente en relación con eso, antes de que tú llegaras, comentábamos, aclarando que no hay ningún tipo de política de defensa en relación con la Polar o con Lorenzo Mendoza, pero que es muy irónico que la harina pan no se consigue en Venezuela o se consigue bachaqueada. Pero sí en Colombia. Pero se consigue ahora en las fronteras y en los llamados PAC. Se consigue la harina pan importada de Colombia a 2.500 bolívares. Sí. No, la situación es muy crítica porque uno tiene la percepción de que la presidencia de la República, o sea, está dando la espalda al país, o sea, anda en una de pan y circo, pues. Entonces, por ejemplo, tener una situación grave y mostrarse bailando, eso es lo que hacían los griegos, ¿no? Que en las fiestas con los leones y la cuestión, para que el pueblo estuviera ahí distraído. Entonces, pan y circo. Ajá, entonces hay una cuestión de como que hay que distraer, hay que alienar al pueblo, pero el pueblo no se puede alienar porque se está afectando su pan, su comida, su día a día, ¿no? Entonces, y no hay ninguna posición, digamos, de explicar, de decir, de solidaridad de la gente. O sea, yo me imagino a un Chávez en una situación de otra manera, o sea, yendo a los barrios a ver qué le está pasando, a los hospitales para ver qué medicamentos faltan. La situación de los hospitales es terrible. En estos días, ayer mismo, el hospital de JM Los Ríos sin agua. Pidieron camiones cisterna y anoche yo traté de comunicarme con Aerocapital para ver qué pasa, cómo nos llevan unos camiones cisterna al hospital Vargas, JM de Los Ríos, que es el hospital referencia infantil del país. De manera que la situación es sumamente seria y uno lo que critica, lo que reclama es no tener un afrontamiento ante la situación con la misma altura y que la crisis tiene, ¿no? O sea, no podemos echarle la culpa de que la crisis es por culpa de la presidencia de la República. No, yo no estoy planteando, estoy hablando de cómo el presidente, la primera dama, el gabinete no se maneja en una manera solidaria con el pueblo venezolano, aunque sea en un discurso solidario. Veía la semana pasada a Jorge Rodríguez en su programa en Venezolana de Televisión defender el gasto de más de $2 millones en el Suena Caracas para poder traer artistas internacionales. Y lo justificaba con el hecho de que eso es cultura y mostraba la partida
de gastos culturales de la gobernación de Miranda y decía, bueno, ellos gastan 0 bolívares en cultura y nosotros sí gastamos $2 millones en cultura. Ajá, en cultura, en pan y circo. Sí, Pan y circo. el gran dilema de todo esto, de lo que está detrás de todo esto, es que, o sea, qué tipo de cultura, qué tipo de elemento cultural nos puede representar todos estos grupos. ¿Tú te imaginas en el paro petrolero, por ejemplo, que lo vivimos con Chávez, que Chávez hubiera montado una fiesta el 24 de diciembre para todo el mundo? O sea, o en la calle, o en la Plaza Bolívar. O sea, hubiera sido una fofetada para el pueblo. Bueno, eso es más o menos lo que está pasando. Especialmente en momentos en donde no hay dólares para importar medicamentos. Pero sí hay para pagarle a los artistas internacionales artistas, como, sí. no sé, Celedón, como, qué sé yo, todos estos artistas que se van a traer. Que en su casa lo conocen. Que por cierto, además representan más un problema de farándula que de cultura. Entonces yo creo que también hay que diferenciar una cosa de la otra. Cosa, sí. Porque lo bueno sería que a un poco de cultores y de artistas venezolanos nacionales se les pagara bien y en bolívares, porque no hay que pagarles en dólares. Así es. ¿No? Sí, pero que tiene que mostrarse como una cosa extraordinaria, internacional y todo eso, pero eso es pan y circo. Entonces es una manera de distraer, y como es psiquiatra, él sabe cómo distraer las cuestiones y aplica, digamos, su conocimiento de psiquiatría para adormecer al pueblo, incluso que yo no sé cómo la gente va a hacer las hallacas, todo ese tipo de cosas que es complejo, porque un kilo de carne no baja de 3.000 bolívares si se consigue, digamos, en los mercados populares y ese tipo de cosas, ¿no? Pero 4.000, 5.000 bolívares al kilo de carne, la harina pan o la harina de maíz. Tienes que comprar por bulto y a 50.000 bolívares, si no la compras de Colombia, 2.500 cada paquetito. Sí, ¿no? Entonces es una situación bastante crítica, y de verdad que para mí lo más reprochable es la actitud de indiferencia ante el dolor de las familias venezolanas. ¿Y por qué llegamos a esto, Nelisa? ¿Cuáles fueron los elementos que condujeron de pasar del gobierno del presidente Chávez, que tenía el sujeto político muy claro, en un sujeto político de aquel que vive de su trabajo y aquel que había sido excluido del sistema, para poderlo integrar a el gobierno del presidente Maduro, que lo has caracterizado como lo has caracterizado hasta ahora? Bueno, en primer lugar, Chávez lamentablemente se equivocó. O sea, al pensar que Maduro era el sucesor, pues. Y yo no lo puedo culpar, o sea, creo que ninguno de nosotros dudó que podía ser Maduro, o sea. Claro, porque la otra pregunta es si no era él, ¿qué sí, otro era? Diosdado. Sí, no, bueno, no sé, pero en todo caso, lamentablemente, yo creo que ninguno de nosotros pudo pensar que Maduro llevara al país a la situación que estamos en este momento, ¿no? Porque entonces se habla de una guerra económica, entonces como si fuera así un fantasma que no se puede conseguir, no se puede materializar. Pero además, Ana, fíjate tú, una guerra económica que tenía como sujeto de confrontación la burguesía parasitaria representada en la Mesa de la Unidad Democrática, pero ahora en los acuerdos del Pacto del Meliá resulta ser que los dos firman confrontar a la guerra económica. O sea, el Mamut y el gobierno ahora confrontan ¿a quién? Sí, si no es a la burguesía parasitaria, entonces ¿a quién es? A los trabajadores. Es un fantasma. O es un fantasma, o definieron atacar al pueblo que vive de su trabajo. Porque si la guerra económica se está confrontando incluso con importaciones, realmente eso es un ataque también en contra, digamos, la producción nacional. Entonces, no sé cómo se habrá manejado eso en el diálogo que se está haciendo para llegar a estos acuerdos, donde, bueno, es como ponerse de acuerdo para que las cosas funcionaran, pero como las cosas no funcionan, ahora no tiene a quién echarle la culpa. Entonces es bien complicado, porque uno siente que no hay una entidad que asuma la responsabilidad y el liderazgo para conducir el país y sacarlo de la crisis. Ahora, no habiendo esa entidad, como dices tú, para conducir al país y sacarla de la crisis,
¿qué alternativa que se presenta? O sea, porque sabemos que dentro de la mesa de la Unidad Democrática y de la oposición hay distintas posturas, que todos quieren sacar a Maduro del poder, así como han querido sacar a Chávez en su momento del poder, porque lo que quieren es el control de la renta petrolera. Ahora, dentro del proceso revolucionario, ¿existe en este momento alguna alternativa distinta a lo que representa el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobierno del presidente Maduro? Fíjate, yo creo que una tarea para el mediano plazo, no una tarea para lo inmediato, es la construcción de una referencia. Hay que construir una referencia. Lamentablemente, todos los chavistas, o buena parte de los chavistas, fuimos del PSV. Yo digo fuimos porque yo no estoy identificado ahorita con el PSV. Pero sigue siendo formalmente militante, ¿no? Bueno, a mí no me pulsaron. A mí me sacaron de una lista electrónicamente. Yo no me he buscado. Tienes que buscarte a ver si ya te sacaron. Yo no me buscaron, a lo mejor ya me sacaron. Pero ese no sería el problema. La situación es que, de verdad, efectivamente, la crisis que vivimos, primero que hay una crisis coyuntural, pero hay una situación también estructural que no se resuelve de la noche a la mañana, pues. O sea, no se resuelve con pañitos calientes, ¿no? Entonces, aquí hay que definitivamente el pueblo venezolano tiene que asumir la necesidad de construir una referencia que no puede prever cuánto tiempo te tardaría eso, ¿no? Porque en los procesos con los pueblos pueden pasar muchas sorpresas, ¿no? Se puede acelerar de un día para otro, como pueda que no termine de concretarse. Que no se haga nunca, o por mucho tiempo. Pero estás haciendo algo para eso, Annalisa. Bueno, disculpa que lo personalice, pero sí, bueno, si está el planteamiento de la referencia, tú, las personas que están contigo, las personas que han sido, que han vivido exactamente ese mismo proceso de desprendimiento de una política que ya no identifica, pareciera, a un sector importante de la izquierda en el país, ¿están haciendo algo? ¿Se está adelantando algo para la construcción de ese referente? Bueno, fíjate, hemos estado trabajando un espacio que algunos llaman chavismo crítico, digamos así. Estamos varios ministros allí, compañeros de Marea Socialista, otros y otras que son independientes o del PSV, o fueron del PSV, y hemos venido haciendo propuestas, sobre todo para respetar lo que hemos ganado, pues, para defender lo que hemos ganado, o sea, defender nuestra Constitución, defender nuestras instituciones, y hemos tenido algunas ruedas de prensa, hemos hecho algunas participaciones, que nosotros no estamos planteando que nosotros somos la referencia, ¿no? O sea, estamos tratando de impulsar efectivamente que se pueda acelerar la construcción de una referencia. Alguien tiene que asumir la construcción, aunque no lo termine siendo totalmente, ¿no? Sí, pero nosotros no lo hemos personalizado en nadie, ¿verdad? Uh-huh. Estamos trabajando en este colectivo y estamos trabajando de manera muy, muy horizontal, porque en este momento no hay ningún tipo de pretensión, ¿no? Aunque se dice que para hacer las prerevoluciones hay que tener un sentido del poder, o sea, hay que pensar en vocación de poder. Y yo creo que eso es importante irlo construyendo, ¿no? Pero diríamos que esa es una cosa muy incipiente todavía. Y esos espacios alternativos que empiezan a abrirse, Annalisa, ante también una crisis que pareciera certera dentro de la mesa de la Unidad Democrática, dentro de la oposición venezolana en general, de sectores que tampoco se identifican con la conducción de la mesa de la Unidad Democrática, especialmente producto además de esta reconfiguración de actores que pareciera significar los acuerdos del MELIAT, en donde el PSUV y la MUP, PSUV Gobierno y la MUP G3, se rearticulan ante unos acuerdos que sorprenden al país, que no terminan de ser procesados además por el país. La semana pasada hacíamos un sondeo de calle y la gente no procesaba, no sabía cuáles eran los acuerdos a los cuales se había llegado por parte del gobierno y de la MUD. Pues hay sectores que han sido tradicionalmente de oposición, con alguna trayectoria de izquierda en algún momento, que podrían ser parte o podrían también sumarse a un proceso de construcción de un referente distinto.
Sí, yo creo que en un momento de crisis como pasa el país, yo creo que aquí no debemos hablar ni de izquierda ni de derecha. Yo creo que hay que hacer un espacio más plural, o sea, de hombres y mujeres honestas y honestos. Parece que ya eso es un requisito. No, ese es un requisito alto, ¿no? Fundamental. Claro, pero ya con eso pareciera suficiente más allá del problema ideológico. Con tal que se sea honesto, ya por lo menos es un buen inicio, ¿no? Tiene que ser un buen inicio, sí. Porque realmente tiene que ser con gente que le duela el país. O sea, que le duela lo que está pasando y que le duela que perdamos el sueño. Porque realmente por eso yo sí creo que es importante. Una persona de la derecha no encajaría, porque realmente el sueño es transformar, avanzar hacia una sociedad más justa, dirigida por personas honestas, trabajadoras, conocedoras de lo que significa gobernar. Bueno, son muchos requisitos que a veces no son tan fáciles conseguirle a una sola persona, ¿no? Pero yo creo que es importante trabajar en eso y no creo que tampoco sea una cosa para el corto plazo. Y mientras eso sucede, Annalisa, ¿qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con aquel que nos está escuchando desde una cola o que no consigue el medicamento que requiere su madre o su padre o algún familiar? ¿Qué podemos decirle nosotros a la gente que, más allá de que los tiempos políticos y los tiempos sociales no necesariamente van de la mano y la posibilidad de la construcción de un referente político distinto a la polarización o de la aparente polarización que se vive hoy pueda tardar muy corto tiempo o mucho tiempo? Mientras tanto, ¿qué hace la gente que se ve sumergida en la crisis? Que sea corto o que sea en el plazo corto, o sea, en el corto plazo, o sea, más a largo plazo, va a depender mucho de la gente también. O sea, porque si la gente nada más se queda en la queja personal, en su casa, entonces eso no va. Lo que hay que hacer es organizarse. El pueblo tiene que organizarse para justamente ir confluyendo en espacios que efectivamente promuevan, digamos, la construcción de una nueva referencia y sobre todo del rescate yo diría del chavismo, del rescate de la posibilidad de construir una sociedad más justa, más equitativa, porque realmente ha habido una desviación importante. Nosotros no vemos, por ejemplo, en torno a Chávez nunca hubo ninguna historia de enriquecimiento, ni siquiera de sus hijas, ni nada, ¿no? En cambio, ahorita nosotros estamos viendo esta situación, por ejemplo, de los sobrinitos, que bueno, que con toda seguridad, lo mínimo que aspiraban era hacerse rico, ¿no? Porque que trafica quiere dinero, pues quiere dinero rápido y fácil. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que trabajar en la organización del pueblo. La organización del pueblo para avanzar, pues en una salida que yo pienso que tiene que ser una salida democrática, una salida consensuada, popular, y en este sentido, como entiendo que se está acabando el programa, realmente hay un reclamo fuerte haber suspendido la posibilidad del referéndum, porque la posibilidad del referéndum para este fin de año era una posibilidad constitucional, es una posibilidad democrática, es una posibilidad pacífica, y es muy peligroso que el gobierno esté cerrando estas posibilidades porque efectivamente nos está limitando las salidas posibles pacíficas y democráticas. El referéndum revocatorio ha sido truncado por todas estas medidas de injerencia de los poderes para poder lograr la suspensión de la recolección del 20% de las huellas. Pero sin embargo, después del 10 de enero del 2017, sin embargo, el derecho constitucionalmente igual queda activo. Claro. Lo que pasa es que no se convocaría unas elecciones presidenciales inmediatas. ¿Cuál es la postura, en todo caso, de Annalisa para no comprometer al resto de la gente en relación con lo del referéndum revocatorio y esta salida, la búsqueda de salidas democráticas?
porque se ha hablado, la oposición habla de un adelanto general de elecciones, otros hablan de juicio político. ¿Sigue siendo el referéndum revocatorio el mejor mecanismo para poder plantear la salida de la crisis política que vive hoy el país? A mi modo de ver, sí. O sea, el referéndum revocatorio, una salida democrática, una salida política correcta. Y bueno, Chávez no le tuvo miedo. O sea, uno hace sus conjeturas cuando el gobierno nacional suspende la recolección de firmas. ¿Crees que la Mesa de la Unidad Democrática abandonó el referéndum revocatorio? Es que no sé si eso sería parte de los acuerdos. O sea, porque también ese tipo de cosas, ¿no? Porque lo que uno que le reclama también a la oposición es como que se suspenda el referéndum y no hay ninguna manifestación así fuerte para que el referéndum sea retomado, pues. Y la recolección de fraudulenta de firmas no puede ser la razón. No puede ser la razón porque efectivamente esas firmas tú las puedes eliminar, pero entiendo que el número de firmas tal como válidas, lo hizo el Poder Electoral para admitirlas al así final, es, ¿no? y así todo, las firmas también recogidas en función de las firmas válidas. ¿Qué hará la plataforma por la defensa de la Constitución? ¿Qué podría ser esta incipiente pero naciente forma de referente en relación con esta situación del referéndum revocatorio en esto que queda de año y para el próximo año? Bueno, eso es lo que estamos en este momento discutiendo y todavía no tenemos ninguna cuestión concluida para poderla expresar. Bueno, Annalisa, muchísimas gracias por participar con nosotros en Propuesta Crítica. Gracias, Nimer. Ha sido un placer en verdad compartir tu visión. Les recordamos que este programa está con ustedes a través de Fe y Alegría, pero también va a ser publicado en aporrea.org. Un abrazo del tamaño de la patria grande. Nos encontramos el próximo martes de 9 a 10 de la mañana.